Buenos días, sean todos bienvenidos al evento Las instituciones de educación superior en el contexto de la producción científica de la República del Ecuador. Webinar organizado por CEDIA y su Escuela de Formación Continua, conjuntamente con el Grupo de Difusión. Mi nombre es Ana Isabel Ordóñez y para mí es un placer acompañarlos hoy, presentarles al expositor internacional, el licenciado Sabino Segura, del Grupo Difusión desde México. Él es especialista de información y responsable de capacitación del Grupo Difusión Científica para toda Latinoamérica. Coordinador de instrucción de usuarios y referencia, licenciado en historia. Sin duda para mí resumir en estas líneas los logros de estudios destacados dentro de toda su amplia preparación académica. Sabino, estás con nosotros ya. Buenos días y bienvenido. Coméntanos brevemente cuáles son los contenidos que abordaremos el día de hoy. Muchísimas gracias, Ana. Claro que sí. Básicamente va a ser una visión panorámica de cómo nos ubicamos nosotros en el contexto de producción científica a nivel internacional y el interno quién es quién, quiénes participamos, qué temáticas estamos abordando y adicionalmente también es ir identificando cómo se da una evolución, digamos, en la República del Ecuador en cuanto a, si hacemos un corte temporal, podemos darnos cuenta que el crecimiento de la producción científica se va incrementando paulatinamente con el paso de los años a partir del 2001, algo muy interesante que incluso se puede correlacionar con algunos fenómenos ya relacionados con políticas públicas, no sé, ya las directrices que propio el Ministerio de Educación y todas las instituciones involucradas pues, han estado trabajando arduamente para poder generar, digamos, las condiciones necesarias para que la educación superior en el Ecuador pues tenga, digamos, ya el nivel de competitividad internacional que está ahorita alcanzando, ¿no? Bueno, pues eso obviamente tiene un antecedente y lo vamos a checar. Así como también ver, pues, algunas de las principales revistas que ustedes ya han adoptado y en las cuales ya figura mucha de su producción científica, ¿no? Vamos a ver eso a través de dos sitios muy sencillos que les voy a mostrar. ¿Está bien? Excelente, Sabino. Gracias realmente por aceptar la invitación de nosotros para este webinar. Seguramente serán temáticas de mucho interés para nuestra audiencia. Te voy a dar paso a continuación entonces para que inicies con la exposición, para comenzar a compartir pantalla, pero les quiero recordar a nuestros asistentes que podrán realizar todas las preguntas que tengan. Las mismas vamos a resolverlas al final del curso a través de nuestro Facebook. Entonces te doy inicio nuevamente para que comencemos con este webinar y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, ¿no, Ana? Entonces, vamos a empezar. Les agradezco mucho la atención, bueno, principalmente a Cedia, que nos hizo el favor de abrir la convocatoria. Y pues bueno, Cedia tiene presencia nacional, entonces estoy seguro que tenemos ya audiencia de todas partes de la República del Ecuador, costa, sierra, oriente. Bienvenidos, no se me olvida Galápagos tampoco, en todo el Ecuador aquí junto. Y lo que yo les quiero mostrar en este sentido, o la charla, va a versar en cuáles son, digamos, la evolución que hemos tenido a lo largo de los últimos 20 años en cuanto a producción científica se refiere. Eh, Antes que nada, también me gustaría partir de dos principios, o mejor, de dos conceptos, de dos ideas. Una, cómo se mide la producción científica, ¿vale? Todos sabemos que ya la producción científica se mide por el número de documentos que yo publico en revistas internacionales, ¿vale? Ahora bien, el desarrollo tecnológico, ¿cómo se mide? Ah, bueno, ese se mide por el número de patentes. Por lo regular, esos dos indicadores los utilizan o son digamos, muy importantes al momento en que nosotros evaluamos el desempeño de las instituciones de educación superior. Eso aquí y en China, ¿eh? No, no es exclusivo de la República del Ecuador, es algo, es una normativa, es un contexto internacional. Aquí ya se pusieron las reglas del juego desde hace ya varios años y nosotros nos incrustamos en este panorama de manera vertiginosa, quizá de repente con pocos elementos, pero si nos fijamos, al paso del tiempo pues hemos logrado grandes resultados. Para poder hacer un análisis de esta producción científica, pues necesitamos analíticas, ¿no? Necesitamos información, necesitamos datos. Y para poderlos ponderar, pues bueno, una cosa es cuánto produzco y dónde lo produzco, es decir, cuántos contenidos, cuántas revistas publico en revistas internacionales, y otra cosa es, bueno, ya publiqué, pero ¿quién me cita? Entonces, una cosa es producción, puedo ser muy productivo, ¿sí? Puedo tener, no sé, 3 artículos científicos al año, eso es producción, pero pues recibo 3 citas o no recibo ninguna.
Ah, bueno, la cita que yo pueda recibir es impacto, ¿vale? Todo lo relativo con la cita, relacionado con ello, ¿sí? Se le conoce como impacto. De ahí surgen algunos indicadores bibliométricos. Ya vamos a entrar un poquito más a detalle al transcurso de la exposición. No es ningún secreto, todos ustedes ya lo saben, porque incluso he tenido la oportunidad de visitarlos presencialmente en muchas de sus universidades que me han invitado a lo largo de todo ya el tiempo que hemos operado en Ecuador y que hemos trabajado con nuestros compañeros bibliotecarios. El caso es que nos hemos dado cuenta de que, bueno, nosotros llegamos así como, no, mira los indicadores bibliométricos, el factor de impacto, y ya toda nuestra comunidad ya tiene bien asimilados esos conceptos, ya tiene amplia experiencia en el uso de publicaciones científicas. Entonces, prácticamente ya estamos del otro lado. Bien, la generación de analíticas es todo un tema. Hay recursos que nos permiten hacer este tipo de análisis. Ustedes les encanta uno. En la República del Ecuador destaca por ser uno de los usuarios, o mejor dicho, los usuarios del Ecuador eh, se orillan o prefieren una herramienta que se llama Scopus. Les encanta, ¿no? Me he dado cuenta de ello. En el mercado hay dos herramientas que hacen lo mismo. Nos permiten hacer análisis de producción científica, localización de literatura dispersa en distintas fuentes, ¿no? Son herramientas muy poderosas, ¿sí? Una se llama Scopus, ya la mencioné, y la otra se llama Web of Science, ¿sí? Las dos hacen prácticamente lo mismo, funcionan igual, tienen el mismo enfoque, únicamente que una es, pues, Coca y otra es Pepsi, por ponerlo así, ¿va? Una es Pilsner y la otra es Club, ¿no? O sea, las dos son lo mismo. Cerveza, bueno, no, ya cada quien tiene sus preferencias, a mí me gusta más la Club, a cada quien le puede gustar más la Pilsner. ¿Sí me explico? Pero es lo mismo. Bien, estas bases de datos, digamos que pues, se constituyen sus propios índices, es decir, indexan las revistas que bajo criterios rigurosos de selección, criterios editoriales, pues, se van incorporando para poder hacer este tipo de análisis y nutrir la base de datos. Son bases de datos muy, muy poderosas que, insisto, nos van a permitir generar este tipo de analíticas. ¿Qué es lo que sucede? Están casadas, ¿no? Con sus propios índices, digámoslo así. Web of Science tiene incorporada en su índice aproximadamente, estoy inventando, 12,000 revistas, ¿vale? Scopus tiene 14,000. Entre las dos, digamos, puede haber un traslape de aproximadamente un 70%. Lo que resta puede llegar a ser exclusividad. Estoy planteando el panorama así de manera genérica, no, mi numerial no es exacta, ni lo pretende ser, únicamente para poner la radiografía o el retrato. Entonces, toda la información que no esté indexada en Scopus o que no esté indexada en Web of Science, pues ¿dónde figura? ¿No existe? Mi producción científica como República del Ecuador, si yo no publico en revistas indexadas en Scopus, en revistas indexadas en Web of Science, ¿no figuro? Bueno, pues no es el caso. En esta herramienta que les voy a mostrar es, digamos, un índice mucho más exhaustivo porque recurre a técnicas analíticas de Big Data, agarra, digamos, bases de datos enormes, dispersas en distintas herramientas de recuperación de información y portales web en todo el mundo, y inmediatamente los analiza y los grafica. En este caso, el sitio se llama Wisdom AI, fue desarrollado por el laboratorio de software de la Universidad de Oxford. ¿Sí? Ellos empezaron a trabajar con esas técnicas analíticas del Big Data para poder integrar esta herramienta bastante interesante, que a diferencia de las otras que les acabo de mencionar, ¿no? Es más exhaustiva porque no está casada con una base de datos en específico, sino recurre prácticamente a toda la metadata que está dispersa en distintos repositorios y bases de datos y portales en el Internet. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no, me dijo Ana que ella iba a moderar las preguntas, entonces voy a continuar. Cuando Ana me lo indique, empiezo a responder. Bueno. Perfecto, creo que podríamos dar paso al final como una ronda de preguntas en general, si te parece, Sabino, así no interrumpimos cada parte, si te parece. Perfecto, Ana, yo me ¿Sí? adapto a el formato que ustedes me indiquen. Muchas Entonces, gracias. vamos a seguir. Entonces, con esas analíticas yo puedo tener más o menos certeza de
¿Cuántas publicaciones hemos hecho? Yo les platiqué que la producción científica se mide por el número de documentos que publican nuestros investigadores en revistas internacionales. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos esta gráfica de publicaciones donde podemos ver que a partir del 2001, ¿no? Y de manera sostenida, hay un crecimiento bastante interesante del número de documentos científicos que estamos presentando año por año, y el crecimiento se sostiene, ¿no? Se incrementa aproximadamente, si mi aritmética no me falla, entre un 10, 15%, hasta un 20% año con año con respecto al anterior. Esto obedece obviamente a que las autoridades y las universidades cada vez están más preocupadas por habilitar el contenido científico para sus investigadores, promover líneas de investigación, facilitarles la vida, y eso se ve reflejado precisamente en los resultados, ¿no? La producción científica del Ecuador va hacia arriba de manera intensa. Por supuesto, este resultado que vemos aquí, pues obviamente no ha terminado el año, por eso está por debajo, pero estamos muy seguros que con la tendencia que sigue esta producción, esto va a posicionarse por encima del número de 2,000 documentos, ya no, mejor dicho, va a rebasar el número de 3,000 documentos publicados en 2020. Esto es una producción bastante intensa, pero recordemos que una cosa es producir y otra cosa es que me hagan caso, otra cosa es que consideren mi trabajo para otras investigaciones. A eso se le conoce como impacto. Vean nada más cómo también se fue incrementando año por año a partir del 2000 la cantidad de citas que recibe la producción científica ecuatoriana. ¿Ya checaron? Eso solo se puede hacer con analíticas, está extraordinario. Y ya se conjuga toda esta información y se grafica para que ustedes puedan visualizarlo de esta manera tan cómoda. Entonces, el crecimiento también va hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya las instituciones empiezan a tomar decisiones para darle financiamiento a sus investigadores para, por ejemplo, publiquen en revistas de acceso abierto, que cuesta, ¿no? O sea, hay tarifas para poder publicar en revistas serias de acceso abierto. Otra cosa es que también financian ciertas líneas de investigación para poder proporcionar recursos y que los investigadores tengan lo suficiente margen de maniobra para poder empezar a publicar sus resultados, a generarlos, ¿vale? La suscripción a contenidos digitales, como es el caso de nosotros los editores, para que haya citas, para que haya producción, pues obviamente tiene que haber materia prima, y esa materia prima son muchos de los recursos que por este lado en Ecuador mi compañera María Fernanda les pone a su consideración, ¿no? Ese es un esfuerzo conjunto entre autoridades, instituciones de educación superior y pues, también los proveedores que les proporcionamos estos servicios para que en equipo se puedan ver estos resultados extraordinarios. Miren, ya para el 2019 estamos acumulando como país toda nuestra producción científica, nuestros investigadores afiliados a nuestras instituciones acumulan ya o acumularon en esa fecha pues poco más de 23,000 citas. Aquí ya es el impacto. Podemos ver que también pues, la participación, o sea, digamos que al año se produce N cantidad de información científica, N cantidad de documentos. Nosotros los ecuatorianos, ¿cómo participamos en ello? Bueno, aquí podemos ver una gráfica de la participación que tenemos a nivel global por año, en la cual, pues bueno, obviamente, pues imagínense, todos los aquí este indicador, esta gráfica nos indica cuál es el porcentaje que nos corresponde a nosotros los ecuatorianos con relación a todo el universo de producción científica mundial, ¿no? Tanto de citas como de producción. También es algo muy interesante que las analíticas nos pueden reflejar quiénes son los investigadores más productivos. Insisto, productividad no quiere decir impacto. Yo puedo ser muy productivo, pero no tener impacto. El impacto se mide con cita. Y la productividad con la producción con publicación. Entonces yo aquí tengo a los 4 investigadores más productivos. Y también tengo a las 4 instituciones de educación superior que mayor cantidad de documentos científicos aportan a las revistas o a las fuentes de información que nos permiten generar estas analíticas. Voy a hacer un paréntesis. Estoy seguro que ahorita están surgiendo las dudas sobre de dónde sale esta información. Bueno, al final lo vamos a responder, es espectacular. Patentes. Bien. Insisto, el desarrollo tecnológico se mide por patentes. Entonces, y son los inventos. Nosotros, por ejemplo, ahí en la República del Ecuador hay una universidad muy famosa que tiene una presencia internacional muy fuerte, la ESPOL. La ESPOL destaca mucho por tener varias patentes, por ejemplo, pero aquí nos fijamos que, bueno, los ecuatorianos han producido muchas patentes, tienen muchos inventos, ¿no? Solamente en el año 2019 se registraron un poco más de 2,300.
Obviamente, cuando hay mucho mayor apoyo a la investigación, se abren más plazas, hay políticas públicas muy fuertes encaminadas a fortalecer el sector de la ciencia, la tecnología y la educación superior, pues eso se ve reflejado en estas analíticas. Miren cómo se va dando un crecimiento sostenido a partir también de la fecha. Podemos ubicar, por ejemplo, estas gráficas son muy uniformes, podemos ubicar ese crecimiento, no quiero decir exponencial, pero sí sostenido y muy fuerte, muy agresivo, a partir del 2010. Pero 10 años atrás, si nos fijamos, prácticamente estábamos como todavía ubicándonos en este ámbito de la producción científica. Pero los resultados son sorprendentes. Las gráficas no mienten, los números son contundentes. Adicionalmente, esta herramienta que yo les estoy mostrando, que se llama Wisdom AI, me permite graficar, por ejemplo, hacer analíticas con las palabras clave. Las palabras clave vienen incorporadas en los registros de los documentos. Cuando nosotros consultamos una base de datos, no me dejarán mentir, vamos a ver que en el registro va a aparecer, bueno, obviamente el registro bibliográfico, va a aparecer un resumen y también aparece un conjunto de palabras clave que define el autor para poderle dar, digamos, para indicar qué temática está cubriendo su contenido. Bueno, se hace una analítica con un algoritmo de aprendizaje automático, ¿sí? Que va interactuando constantemente también con las consultas que hace la comunidad de usuarios y se va generando esta nube de tags, ¿sí? Que estamos viendo aquí. Esta nube de tags nos está dando cuenta de cuál es el grosor y las dimensiones de la tipografía, nos da cuenta del volumen de documentos que incluyen esa palabra clave. Aquí viene lo bueno, ¿no? Los principales editores en los cuales nosotros colocamos nuestra literatura. Miren, me gustaría que pongamos atención. La producción científica ecuatoriana, poco más o cerca del 60% de la misma, está siendo colocada en las revistas publicadas por las principales casas editoriales a nivel internacional. Ustedes publican en el top 5, como le dicen los gringos, ¿vale? Prácticamente lo que ustedes les garantiza, o sea, han tenido también buenas estrategias al momento de que sus investigadores están colocando su producción científica en revistas top, por eso son visibles y por eso su número de citas está incrementando. O sea, cuando vemos este tipo de información ya en este formato tan amigable, sin necesidad de hacer nuestras gráficas y compilar y dispersar, compilar información dispersa, estandarizarla en una tabla, no, ya cuando hice eso ya me tardé 2 semanas. Esto me lo hace de forma automática. ¿Con qué países colaboramos? Hay una estrecha relación con universidades norteamericanas y españolas. Podemos verlo precisamente en la intensidad de la cromática del mapa que estoy visualizando ahorita. Pero si nos fijamos también, prácticamente todo el mundo está iluminado, ¿no? En menor o mayor grado. Tenemos una intensa colaboración con distintas instituciones a nivel superior. Ahora bien, en esta gráfica yo puedo visualizar cuáles son, digamos, la colaboración entre los autores y las publicaciones y los autores, ya sea a nivel global o con algún país en específico. Por ejemplo, con México, lo pueden, digamos, intercambiar el combo y podemos ver que hay un conjunto bastante interesante de autores. Por ejemplo, en 2017 tenemos 1,484 autores, ¿no? Colaborando autores ecuatorianos y colaborando en 255 publicaciones, o sea, artículos con investigadores mexicanos. Así se interpreta. Ya vieron que es dinámico. Yo puedo ir, por ejemplo, aquí en el combo yo puedo seleccionar únicamente la región geográfica por la cual quiero analizar. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, los países con los cuales estoy colaborando, pero lo puedo limitar también por año. A mí me interesa saber únicamente con quién colaboramos en 2017. Lo podemos hacer. Este analítico es bien interesante sobre la modalidad de acceso abierto. El acceso abierto no significa que sea gratuito, sí cuesta. Alguien puso ese dinero para que se produjera ese conocimiento. Adicionalmente, las revistas y las mejores revistas de acceso abierto, por ejemplo, hay una que es de la más importante a nivel internacional, que es PLOS, Public Library of Science, ¿no? Pues es 100% de acceso abierto a esas revistas, pues digamos, es el nature del acceso abierto. Pero obviamente pues, se tiene que mantener de algo, ¿no? PLOS cobra a las instituciones y a los investigadores que quieren publicar en sus páginas.
pues de algo tienen que vivir, ¿no? Entonces, esas cuotas las proporcionan obviamente las instituciones o pues se obtienen mediante becas o financiamiento por organismos internacionales, qué sé yo, de algún lugar tiene que salir el dinero. El caso es que las instituciones toman decisiones para poder colocar buena proporción de su producción científica bajo la modalidad de acceso abierto, porque esto asegura o facilita o incrementa significativamente el número de citas que reciben, porque no media la suscripción. Y como el acceso abierto es visible en distintos sistemas de recuperación de información, pues bueno, hay amplias posibilidades de que mi literatura sea recuperada y citada. Es por eso que las universidades paulatinamente están apelando a esta estrategia, porque además de tener visibilidad, pues obviamente lo que se busca es el impacto, es decir, ser citado. Pero obviamente también aquí una participación bastante interesante porque ustedes ya están participando, por eso están incrementando su número de citas, están invirtiendo mucho en publicar en revistas top de acceso abierto también. O sea, las estrategias funcionan. Ahora bien, también pues la información relacionada con la coautoría con algunos otros colegas internacionales, cruzado con el número de contenidos que hemos estado publicando con ellos. Y también las becas, bueno, el financiamiento. ¿Cómo sabemos más o menos cuánto dinero se ha invertido, de dónde se ha recuperado? Por ejemplo, aquí hay algunas instituciones internacionales que han proporcionado fondos financieros para que se haga investigación en la República del Ecuador. Eso ya requiere gestión. Hay incluso en las instituciones de educación superior áreas consagradas a buscar ese tipo de financiamientos y hay bases de datos extraordinarias que nos permiten también identificarlos. Bueno, esto ya es gestión, pero también es un indicador que nos permite tener un poquito de certeza acerca de dónde se encuentra ese dinero y los mecanismos para poderlo obtener y poderlo ejercer. Si nos fijamos, esto es un panorama general de la producción científica de la República del Ecuador, pero también podemos ver a detalle algunos otros aspectos bastante interesantes. El Open Access, es que muchas veces confundimos Open Access con recursos libres. No, Open Access es acceso abierto, no significa que sea gratuito, eso cuesta. Alguien lo pagó para que nosotros lo podamos consultar, pero pues toda la información cuesta, investigar es muy caro. Ni más en ciencia y tecnología. O sea, quizá yo como me formé en el ámbito de las humanidades, yo soy historiador, pues obviamente pues yo soy feliz si me meten en un recinto ahí polvoso y oscuro y húmedo con documentos viejos, y sin ningún recurso tecnológico más que una libreta y una pluma. Pero bueno, si estamos hablando de física, biotecnología o farmacología, pues claro que se requiere una infraestructura súper sofisticada y unos grandes recursos financieros. Entonces, pues bueno, depende también los proyectos de investigación y las líneas de investigación que tengamos, pues obviamente tenemos que buscar ese tipo de apoyos. Pero lo que voy con relación al Open Access, ¿no? Nosotros podemos ver que hemos también incrementado, apelando a esa estrategia, nuestra publicación o nuestra participación en este tipo de revistas. Hay, digamos, una razón bibliométrica que a mí me interesa mucho compartir con ustedes y que aquí se está utilizando como base o que se incorpora dentro de las herramientas de Wisdom, que se llama el Relative Citation Radio. Aquí están en esta gráfica que estoy señalando ahorita. Se está haciendo referencia a el impacto de las publicaciones a partir de esta razón bibliométrica. El Relative Citation Radio lo desarrolló la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. No, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ¿sí? Ellos, pues, han generado esta métrica para poder ponderar cuál es el impacto que tiene un artículo con relación a la disciplina en la cual está inscrito. ¿Sí? Lo pondera de acuerdo al peso específico que tiene esa producción con relación a ya la producción que existe previa en esa área del conocimiento. Entonces, el Relative Citation Radio es otra alternativa que nos permite medir el impacto de las publicaciones que nosotros tenemos, y si nos fijamos, ¿no? El Relative Citation Radio en esta gráfica está ubicado aquí por encima de la unidad, ¿vale? Ahora bien, la línea azul nos está diciendo cuáles son el impacto, es decir, las citas que está recibiendo bajo esta métrica, el impacto que tiene. Las revistas y las publicaciones de acceso abierto están por encima de la media, ¿ya vieron? Y las publicaciones que no están en esa modalidad están por debajo, en cuanto a impacto. Son análisis súper interesantes.
Ahora bien, ya nos fijamos otra vez. Los editores top tienen también esta modalidad. Nosotros, a pesar de que mucha de nuestra literatura la estamos publicando ahí, pero lo estamos invirtiendo en que aparezca así, en acceso abierto, pero en revistas de suscripción de Elsevier, Springer, Wiley, o sea, el top 5. Por aquí está Taylor, son los que vendo. Miren nada más, el 13% de su producción en Open Access, nada más y nada menos, la tienen colocada en Plus One. Ya les platiqué de ello. Pues es la revista más importante de acceso abierto. Y aquí tenemos un análisis muy detallado de cómo figuramos nosotros en nuestras publicaciones dentro de las casas editoriales. ¿Sí? Obviamente, pues aquí, ¿no? La gran mayoría, en este caso, por ejemplo, nuestra producción científica que está colocada en revistas del Elsevier, bajo modalidad se distribuye en esta gráfica. Y de esas revistas, ¿dónde estamos colocando nuestra literatura? Estas son las revistas del Elsevier, donde estamos publicando. Esto de Physical Letters B, me parece, hay un fenómeno muy interesante. En la Universidad de San Francisco de Quito tienen un laboratorio, creo que de estas cosas de física, de partículas. No sé qué, es un acelerador de partículas, me parece. Con unos investigadores están generando reportes constantes, ¿no? Si me equivoco en cuanto a digamos, la precisión de la terminología, me dicen, ¿no? Por favor, porque bueno, no soy físico. Pero la cuestión es que en un acelerador de partículas están ahí haciendo experimentos y están publicando de manera vertiginosa reportes, informes, en esa revista. Entonces eso incrementa de manera significativa el volumen de producción científica de la universidad, lo que le permite estar rankeando en los principales lugares a nivel nacional. Son estrategias, ¿ya vieron? Miren, ya salió la Universidad de San Francisco, la que ya vieron, es lo que ya ni siquiera lo había visto, sino nos bajamos y quien está participando con mayor es la universidad, por ese acelerador de partículas y porque están publicando en esta revista, que es muy visible. Me puedo ir aquí a este botón, me dice análisis detallado para ver ya la producción científica de la Universidad de San Francisco. Qué temas investiga, quiénes son sus investigadores más prolíficos, dónde publica, etcétera. Ya los hipervínculos me permiten ir navegando en las distintas opciones que existen dentro de la herramienta. Cada una de estas pestañas nos va a dar una claridad extraordinaria para poder dar más o menos un vistazo a este contexto. ¿Qué producimos los ecuatorianos? ¿Con qué participamos? ¿En qué áreas de conocimiento estamos colocando nuestra literatura? Bueno, somos prolíficos en ciencias de la salud. Casi ¿qué les parece? Un 45% está ubicado en esa área del conocimiento. Biología participa con aproximadamente un 30%. Pero también tenemos física, psicología, ciencias de la tierra, química y economía. En esas áreas del conocimiento se inscribe nuestra producción científica. ¿Quién es quién en el Ecuador? Pues aquí podemos ver los distintos investigadores que participan con esa producción. Podemos ver aquí, por ejemplo, a nuestro investigador, ¿no? Que tiene aquí su productividad, que en este caso él ha publicado, pues, en el Ecuador ha publicado 336 documentos, pero su obra en total alcanza 344 y nos damos cuenta de que tiene un impacto, ¿no? De arriba de la unidad. O sea, esto se puede interpretar con que dentro de su área es muy seguro que cada uno de los documentos que él publique sean por lo menos citados una vez. Podemos ver ya a detalle la producción de este investigador en particular y cuáles son, ¿no?, las líneas de investigación a las cuales él está enfocado. Eso lo podemos ver también por cada uno, perfilar cada uno de nuestros investigadores. Mucho de ello está ubicado en ciencias de la salud. Indicadores ya también de nuestras revistas. ¿En qué revistas estamos publicando? ¿No? ¿Cuáles son las revistas con mayor impacto? Ya vimos que ya estas categorías, o mejor dicho, estos conceptos que estamos mencionando de impacto y visibilidad se repiten constantemente, ¿no? Entonces el impacto, insisto, es la cita.
Bajo este criterio de Relative Citation Radio, bueno, se pueden hacer estos análisis tan interesantes. Insisto, es un indicador alternativo, o sí, una métrica alternativa a el factor de impacto. También nos permite ponderar las citas. Estamos publicando de manera vertiginosa en esta revista, por eso incrementamos nuestro número de citas. Y también esta Physical Review Letters de Elsevier, entre muchas otras que estamos visualizando aquí. Esto, por ejemplo, para un área de planeación, también para investigación, para la biblioteca, al momento en que quiera tomar decisiones para suscribir. No, es una maravilla. Entonces ya puedo ver aquí el análisis, cuántas publicaciones tenemos nosotros los ecuatorianos en esta revista, el volumen total de documentos que han publicado y el impacto que tiene la publicación. Y aquí únicamente es el análisis ya circunscrito a Ecuador, estas gráficas de la literatura publicada por investigadores ecuatorianos. Aquí ya se detalla, por ejemplo, cuáles son los editores de mayor impacto con los que ustedes publican. Miren, por ejemplo, ¿no? Quienes tienen mayor impacto en ese sentido son Springer, Wiley y Elsevier. Yo se los vendo. Pero aquí también abajito está Taylor. Si se fijan, son el top 5. Ustedes lo tienen. Bueno, muchas de las universidades ecuatorianas lo tienen. Lo que pasa es que yo vendo, ya yo estoy presumiendo, ¿no? Yo vendo Springer y yo vendo Taylor. Entonces, si tienen Springer y tienen Taylor, seguro ya conocen a María Fernanda. Bueno, María Fernanda es obvio, todo el Ecuador la conoce. Pero, pues bueno, son los que nosotros proporcionamos. Y aquí también podemos ver precisamente pues, cuáles son las publicaciones que aparecen de investigadores ecuatorianos. Todo está circunscrito a la República del Ecuador. ¿Vale? Este análisis. Nuestras instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que tienen mayor impacto en cuanto a su literatura científica? Nos fijamos, estas gráficas están extraordinarias porque nos permiten seleccionar la escuela a la cual nosotros queremos analizar, ¿no? Verificar cuál es, en este caso, esta línea verde me da cuenta de la media de Relative Citation Radio. Está en la unidad, marcándose en la unidad. Aquí tenemos tres gráficas, o tres líneas que nos permiten identificar cuál es el impacto de la institución, es decir, directamente cuál es, digamos, la citación que recibe como filiación institucional, ¿no? Aquí ya se considera la sumatoria con toda la producción científica del Ecuador y aquí con toda la producción científica a nivel internacional. Y aquí también nosotros podemos ver cuál es la participación que tiene la literatura publicada por esta universidad dentro de ya todo el universo de la producción científica en el Ecuador. Así como la participación ya no solamente de la producción científica en el Ecuador, sino en todo, a nivel, digamos, nacional. Digo, a nivel internacional, perdón, internacional. Pues a mí me parecen unas analíticas bastante interesantes que nos pueden ayudar mucho a arrojar alguna luz acerca de cuáles son el universo, las dimensiones del sector de la investigación científica y la tecnología, la educación superior en la República del Ecuador. Y aquí ya también viene ya un detalle de cuál es el financiamiento que han otorgado a distintos proyectos de investigación, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparecen ahí algunos de los temas a los cuales recibieron financiamiento, etcétera. Bastante nutrido este campo de la investigación científica. Vamos a checar, por ejemplo, eso se puede ver, insisto, a nivel macro, ¿no? Nosotros en República del Ecuador, pero a nivel institucional, por ejemplo, hay algunos detalles muy interesantes. A mí, hagan de cuenta, voy a utilizar esta. Vamos a agarrar de ejemplo la Poli, ¿no? La Politécnica Nacional. Me voy a Detailed Analysis y ya puedo ver un perfil de la Politécnica Nacional. Y aquí ya me empiezan a salir algunas métricas. Por ejemplo, aquí me indica que por su participación o contribución, la Politécnica Nacional es la segunda universidad que produce más, que tiene mayor producción científica en la República del Ecuador, ¿no? Ya aquí me da mi reconocimiento, ya surgió de la analítica.
Si nos fijamos, aquí tenemos, por ejemplo, el Relative Citation Ratio, que es el indicador de impacto que tanto les he insistido durante la exposición, y lo mismo, pero ya lo podemos ver a nivel detallado con relación a la Universidad San Francisco, no ya en la Politécnica Nacional, no ya a nivel país, sino ya en específico dónde publican. Obviamente cambian las cosas, ¿no? Ya no figura tanto PLOS, pero los editores siguen figurando, ¿ya vieron? Springer, Taylor. Claro, ustedes, insisto, están publicando en el top 5. Su producción científica, más del 50% de su producción científica figura en las revistas de las principales casas editoriales a nivel internacional. Es por eso que tienen mucha visibilidad. Han aportado por estrategias bastante interesantes que en un lapso de 10 años los ha catapultado a figurar en los primeros lugares de la producción científica en América Latina, ¿no? En proporciones también. Quiero que seamos muy claros. Por ejemplo, no nos vamos a comparar con Brasil jamás. O sea, Brasil es un continente. Pero pues sí podemos compararnos, digamos, para ponderar nuestra productividad con con países que tengan, pues, digamos, nuestra misma población, un número similar de instituciones de investigación, de educación superior, y ahí sí podríamos hacer un análisis mucho más ponderado para ver ya los resultados tal cual. Pero si nos fijamos aquí, nos queremos comparar, no queremos hacer comparación de dos, digamos, instituciones. Yo aquí quiero poner a las POL. Si nos fijamos, yo pongo las siglas y ya me aparece únicamente la sugerencia para que yo pueda hacer el análisis, y ya podemos hacer un contraste entre la productividad de la SPOL y la productividad de la Politécnica. Aquí, por ejemplo, hubo un crecimiento vertiginoso. Quizá en algún principio no se estaba tomando en cuenta algunas situaciones relacionadas con suscripciones o promoción, qué sé yo, pero de repente dieron el levantón entre 2016 y 2017. Aquí sí es más sostenido, es constante, pero ya están prácticamente al nivel. Ya se alcanzó, o sea, la SPOL ya está alcanzando a la UPN. Por ejemplo, en 2017, la SPOL tiene 186 documentos y la POLI tiene 2017, 210. No sé, bueno, siempre es un poco más productiva la POLI. Bien, también pues, el impacto, nos fijamos también, el impacto de la SPOL está prácticamente llegando a la unidad en 2007. Y también estas analíticas muy similares a las que vimos anteriormente, pero ya para hacer un análisis comparativo 1 a 1. Entonces, esta es una de las herramientas que les quería mostrar para poder ver el panorama de la producción científica, pero desde una perspectiva exhaustiva, utilizando técnicas analíticas de Big Data y aprendizaje automático. Vámonos a un recurso más convencional. Me voy a tomar únicamente 10 minutos para verlo de manera general y después habilitamos tiempo de preguntas y respuestas. Aquí tenemos, por ejemplo, seguro lo conocen, se llama Simago Journal and Country Rank. Ese es un sitio gratuito. Se alimenta de la base de datos de Scopus. Está casado con ese índice. Toda aquella revista que no esté indexada en Scopus no va a figurar aquí, ¿vale? Esa es, digamos, una de sus características. En mi otro recurso, independientemente que esté en Scopus o no, sí figura. Vale. Entonces aquí yo estoy en el ranking, qué lugar ocupamos nosotros dentro de la producción científica a nivel internacional, de acuerdo a Scopus, a través de este sitio. Podemos ver que a nivel regional ocupamos el número 10. Estamos incluso entre los 10 primeros países en cuanto a producción científica, o sea, cantidad de documentos que estamos publicando al año. O mejor dicho, que hemos acumulado durante el transcurso de toda la incorporación del índice y donde figura la literatura de nuestros investigadores en la base de datos. Y aquí se pueden ver reflejadas esas métricas. Entonces yo, por ejemplo, checo aquí República del Ecuador, puedo ver también un perfil de acuerdo a Scopus de cuál es la productividad del Ecuador, cuántas citas hemos recibido, ¿no? Cuál es nuestro índice H como país. Un análisis de la participación que tienen documentos citables y no citables, y cuál es nuestra producción científica por área de conocimiento. Las gráficas, la intensidad de las mismas, el grosor nos indica el volumen de la misma.
colaboración internacional, etcétera. Si nos fijamos, la perfilación es similar, únicamente que dentro de la herramienta que les mostré anteriormente, pues era un poquito más detallada, incluía más indicadores. Entonces yo incluso puedo hacer ya también la visualización un poquito más específica de estas métricas, mejor dicho, esas analíticas, pero a nivel área del conocimiento. También, pues de repente me gustaría saber cuáles son las revistas, ¿no?, indexadas en Scopus de la República del Ecuador. Señores, indexar una revista en Scopus es un logro. Hace poco tuve la oportunidad de estar con mis amigos cubanos de Infomet. Ellos hacen, digamos, toda la coordinación de la literatura médica, o sea, la ponen a disposición de los investigadores, pero también son los encargados de editar las revistas científicas. Ellos tienen 60 revistas científicas en ciencias de la salud, de las cuales llegaron a tener en algún momento 17 indexadas en Scopus. Y en español, ¿eh? O sea, indexar una revista en español en Scopus es un logro. Ustedes tienen 3. Entonces feliciten a los comités editoriales de esas 3 revistas, porque son de primerísimo nivel, ¿no? Bueno, son 2 revistas y unas actas de congreso. Entonces, se ha recibido, o mejor dicho, sí hay cierta presencia de nuestra literatura. La revista ecuatoriana de neurología y la revista Granja son ya revistas que han sido posicionadas en este índice, que cumplen con los estándares de calidad y la fortaleza necesaria para poder incorporarse aquí y pues representar a la República del Ecuador. Este es otro recurso que también es libre, pero, insisto, se alimenta de la base de datos de Scopus. Todo aquello que no figura en Scopus va a escapar de esta herramienta. Bien, hasta aquí parece que hemos agotado el tema. Me he tomado 45 minutos para poderlo desarrollar. Me gustaría dedicar el resto del tiempo, ¿no?, a escucharlos, que se pone muy interesante, y a responder preguntas. Perfecto. Ana, ¿todo bien por allá? Bueno, todo perfecto. Muchísimas gracias por tu información brindada. Las personas en redes sociales y dentro del grupo nos comentan y nos envían el agradecimiento hacia ti, así que te hago extensivo este agradecimiento y estas felicitaciones. Ay, muchísimas Tengo gracias. algunas preguntas, así que te las voy a leer individualmente y las vamos resolviendo una a una, si te parece. Perfecto. Perfecto. Entonces, Edinson Palacios nos dice, ¿en Wisdom se puede hacer comparaciones de métricas entre países? Sí. No, Emerson, perdón, no, entre países no, es a nivel institución. Sí, nivel institución. Aunque bueno, podemos descargar las analíticas una vez con nuestra suscripción y podemos hacer ya también el comparativo, pero no, por países no, es a nivel institución. Perfecto. Víctor Saguicela nos dice, ¿cómo saber lo que muestra Wisdom si es correcto? De las revisiones realizadas no coinciden con los datos en la realidad. Muy bien. Fíjense que esa es una excelente pregunta porque ya les voy a platicar cuáles son las fuentes de Wisdom. Hagan de cuenta que Wisdom, para hacer las analíticas de la literatura, se basa en el DOI, el Digital Object Identifier. Hay una normativa internacional que nos invita a todos los editores científicos a que coloquemos esta nomenclatura, digámoslo así, a nuestras revistas y a nuestros artículos. Es una normativa. Eso nos permite recuperarlos desde cualquier sistema de recuperación de información. El DOI, que es como digámoslo así, la cédula de identidad del documento digital. Sus siglas en inglés significan Digital Object Identifier, ¿sí? Viene cargada con los metadatos, con la metadata del artículo, ¿sí? Ahí viene integrada. Para tramitar un DOI se hacen gestiones con organizaciones internacionales que nos permiten precisamente obtenerlo, ya sea a nivel revista y a nivel artículo. Esto obviamente cuesta y esta gestión la hacen los editores. Aquí en México y en Estados Unidos y en Europa, la agencia más importante que hace este trabajo de gestión se llama Crossref, ¿sí? Por lo regular nosotros vamos a Crossref para poder hacer la gestión y obtener el DOI para nuestra literatura. Y bueno, este DOI, insisto, ya viene cargado con los metadatos. Al momento de tener normalizada nuestra literatura por medio de este
del DOI, nosotros podemos jalar esos metadatos y generar las analíticas. Con esto le quiero decir que las analíticas que refleja Wisdom con relación a la literatura científica obedecen o son recuperadas de toda la metadata cargada en el DOI, lo que nos va a permitir acceder a, o mejor dicho, analizar literatura indexada tanto en Scopus, ¿no? Tanto en Web of Science, en algunos otros sitios como el directorio de Open Access Journals, por ejemplo, y todas aquellas revistas que no estén indexadas en ninguna ni otra. O sea, no se nos escapa nada. Es mucho más exhaustivo y esa es una de sus principales ventajas, que sus analíticas son generadas a partir del DOI. Hay dos herramientas similares a Wisdom, que son la tienda de enfrente, hacen lo mismo, Coca y Pepsi, ¿no? Ya les platicé hace unos momentos de eso. La herramienta, ¿sí?, que está vinculada con Scopus, que hace lo mismo que Wisdom, se llama Sybase. La herramienta que está vinculada con Web of Science, que hace lo mismo que Wisdom, se llama Insights, ¿sí? Pero, insisto, estas herramientas analíticas están casadas con sus respectivas bases de datos. Si las revistas, ¿no? Bueno, si la información si la información está incluida en sus bases de datos, no va a aparecer reflejada en sus análisis. Es por eso digamos, esas divergencias entre los distintos indicadores numéricos. Entonces, Wisdom obviamente va a tener una analítica mucho más robusta y mucho más exhaustiva, porque no depende de un solo índice, sino extrae su información del DOI. Y la literatura científica en la actualidad, prácticamente el 90% a nivel internacional, cuenta con el DOI. Creo que los únicos que no han logrado gestionar el DOI para su literatura son los cubanos, y eso por cuestiones políticas más que científicas. ¿Hasta ahí todo bien? Me gustaría también tener retroalimentación de la profesora que consulta para poder saber si respondí la respuesta. Pero bueno, va por ahí. Una, la información de la literatura. Dos, la información de la producción de los autores. Ahí Wisdom recupera los registros de ORCID. ORCID es la organización donde los autores, es la normativa que permite estandarizar el nombre de los autores. Para hacer análisis de producción científica a nivel autor resulta una pesadilla, y sobre todo en países latinoamericanos, porque, no sé, las bases de datos están desarrolladas en países anglosajones, ¿no? O en países, digamos, europeos, qué sé yo. Ellos, por lo regular, pues tienen dos nombres, ¿no? O un nombre y un apellido. Homero Simpson, ¿no? Entonces, por lo regular, los latinos tenemos pues, dos apellidos y quizás hasta dos nombres, ¿no? Por ejemplo, María Fernanda. A María Fernanda le gusta que le digan María Fernando, que le digan Mafe. Entonces, ella escribe su artículo y pone María Fernanda Gutiérrez Romero. Lo que va a hacer el editor es que independientemente de cómo poner el nombre, él va a poner, el primero lo va a considerar como nombre y el último como apellido. Entonces me va a poner María Gutiérrez. Y María Fernanda le gusta que le digan María Fernanda Gutiérrez, no María Rodríguez. ¿Sí me explico? O sea, es una locura al sentar dentro de ya las bases de datos al momento en que nosotros estamos sentando los registros bibliográficos, poner a los autores, y más a los autores latinos. Con el ORCID esto se resuelve, porque ya independientemente de cómo ponga el editor mi nombre dentro del registro, al momento de recuperar la información de ORCID, que es una cédula de identidad muy similar a la que les platiqué del Digital Object Identifier para el documento, pero el ORCID funciona igual, pero para el autor, ya mi producción científica no se dispersa. En muchas instituciones de educación superior, en las áreas de biblioteca, hay asesoría para orientar a los profesores e investigadores para que generen su ORCID y a partir de ahí puedan empezar a integrar y a presentar su literatura científica. Incluso muchos editores científicos ya me piden el ORCID como requisito para poder enviar mi manuscrito, precisamente en esos esfuerzos por estandarizar los nombres de los investigadores. En cuanto a instituciones, la información es recuperada de GRID, que es una base de datos global que aglutina y estandariza los nombres con los cuales se refiere a las instituciones de investigación y educación superior, porque eso también es una locura. Los nombres de las universidades, todo el mundo los pone como se les antoja. Pongo un ejemplo de una universidad aquí en México, el TEC de Monterrey, que incluso tiene sede allá en el Ecuador. O sea, puede figurar como ITESM, que son sus siglas, puede figurar como Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, puede figurar como TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, toda esta diversidad de formas en que puede aparecer una misma afiliación institucional queda solucionada
recurriendo a la estandarización proporcionada por esta base de datos que se llama GRID. Entonces, digamos que el universo de fuentes es inabarcable y es por eso que se recurre a las técnicas analíticas de Big Data para poder generar este tipo de pues, analíticas, ¿sí? Para poder que se reflejen de forma gráfica y nosotros podamos tomar decisiones y poder tener una visualización rápida y un conocimiento pues, bastante profundo del acontecer de la producción científica en este caso. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Si no, podemos seguirla agotando. Ana, muchísimas gracias. La siguiente. Perfecto, Sabino. David Rodríguez nos consulta, ¿es posible sacar la metadata de esta herramienta? Miren, es que no es una herramienta de localización, como es el caso, por ejemplo, de una Web of Science o un Scopus. Es una herramienta de análisis. Quizá la literatura, aquí tenemos, digamos, registros de literatura y referencias a la misma, incluso perfiles detallados acerca de algunas revistas, de las revistas consideradas dentro de la herramienta, pero como tal, digamos, en cuanto a literatura, no es su función. Sí nos da un indicador, bla, 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 pero no es como para recuperar esos registros. Miren, voy a ponerles un ejemplo, porque yo cuando hago la consulta, ¿no? Pongo ahí la palabra Ecuador, me van a aparecer un conjunto de opciones en las cuales pues ya está estandarizada la herramienta, entonces me repite, ¿quieres Ecuador país? ¿Quieres revistas de la República del Ecuador? ¿O quieres temas relacionados con Ecuador? Por ejemplo, aquí ya está claramente indicado si es tema, si es revista, si es editor, si es institución, ¿vale? Está buenísimo. Y aquí me hace la analítica. La analítica por tema está espectacular. Pero si nosotros le damos aquí Advanced Search, nos arroja ya cuáles todos los registros de la literatura que utilizó para hacer la analítica. Pero ojo, no me da referencia a el texto completo de esa literatura. Me puede arrojar, ¿sí?, a un perfil breve y una descripción que incluye resumen, como cualquier base de datos, ¿sí?, de ese registro en específico, pero no es para recuperar, insisto. O sea, no es que yo agarre toda esta literatura, la descargue, etcétera. Ahora bien, cuando yo tengo cuenta y ya suscribo la herramienta, se incorpora un gestor de referencias, que es prácticamente un asistente inteligente de investigación. En ese gestor de referencias yo ya puedo ir incorporando en mi propia biblioteca, ¿sí?, los metadatos y los registros de la literatura que a mí me interesa, pero ya ese es un plugin. O sea, ya es con suscripción y ya generando una cuenta. Ustedes pueden entrar a Wisdom y ver las analíticas así de manera superficial sin ningún problema, pero ya para obtener esta experiencia de integración, selección, manipulación de información, búsqueda avanzada y descarga de archivos, sí se necesita una cuenta. Incluso aquí yo puedo ir incorporando la literatura que voy buscando y me sirve como un gestor de referencias. También se integra con un plugin en Word que me permite o funciona de una forma similar a Mendeley, Zotero, EndNote, pero con inteligencia artificial. ¿Qué tal? Y de esta forma, pues sí puede recuperar los metadatos, pero ya se requiere ese nivel, digamos, de suscripción. Sí contesté, ¿verdad? ¿Alguien más? Tengo ¿Ana? algunas preguntas todavía, así que te las Claro, claro. puedo Vamos a nombrar. agotarlas porque está interesante el asunto, ¿no? Perfecto, claro que sí, la gente está muy interesada y Qué créeme que nos bueno. siguen llegando un montón de preguntas. Me da mucho gusto, porque además, ¿saben qué? Son mis consentidos, miren. No por ser barbero, pero No, yo bueno, sé. cepillo, como dicen ustedes, pero me encanta el Ecuador, y Mafe no me dejarán mentir, incluso quizá algunos de nuestros compañeros que están en la audiencia, pues ya son amigos incluso, porque ya estamos hablando de relaciones de amistad. Entonces, les mando muchos saludos a todos mis amigos, sobre todo a Cuenca. En serio está en Cuenca. Cuenca es mi ciudad Así favorita, no es. solo del Ecuador, sino de prácticamente de todos los lugares que he tenido la fortuna de visitar. Entonces, les mando un afectuoso abrazo a todo el Ecuador y también, pues, mención especial a Cuenca, que es una ciudad maravillosa. Muchas gracias, eres bienvenido siempre aquí en Cuenca, en Ecuador, la gente en nuestras redes sociales y también vas a ver después tú en todos los panelistas que nos han invitado que te han invitado a ti directamente a venir a la ciudad.
te han No, felicitado y dentro de nuestro Facebook, tanto en Escuela de Formación Continua como en CEDIA, les invito a todos a nuestro canal de YouTube. Todos los videos que han sido grabados y los webinars están en esta plataforma. Tú vas a poder dar paso a todos los mensajes que la gente te los enumera, que realmente son muchísimos, no solo de preguntas, sino de felicitaciones y de muchas saludos gracias. hacia ti. Ahí lo voy a ver, ya saben, siempre es bueno Así como es. que exacerbar la vanidad, ¿no? Ay, no, no es cierto, yo lo sé que es con mucho cariño y, Ellos ay, también lo dicen con cariño, se notan en las palabras. La verdad, no tenía el placer de conocerte, pero seguramente algún momento te tendremos por la ciudad de Cuenca o en Ecuador. ay, extraordinario, por favor, ya, porque hagan de cuenta, bueno, perdón por utilizar el espacio para decir estas barbaridades, pero No, por ahí favor. es el cuy más delicioso del mundo, es calle larga, está como a la mitad de calle larga, se llama Sí, sí, Salón está muy bien. No ¿eh? podemos decir mucho el nombre, Lo siento, perdón, entonces, pero baneen no, no, está bien, pero está muy, muy bien direccionado. La gente de la ciudad y tal vez del Ecuador conozcan perfectamente el lugar de que la calle nos larga, estás bueno, hablando. entonces Así omitimos es, el nombre porque para que no nos cobren regalías. Bueno, muchísimas exactamente. gracias. No, por favor, siempre eres bienvenido y este espacio es para ti y para toda nuestra audiencia. Muy Sigo bien. entonces con las preguntas. Carlos Finlay nos dice, si nuestras publicaciones se encuentran en ResearchGate y no están en los repositorios de universidades, ¿son visualizadas dentro de la métrica de publicaciones del Ecuador? Ah, miren, eso depende de también con qué base de datos o con qué herramienta yo esté haciendo mi analítica, ¿sí? Si la hago, por ejemplo, si mi revista o si mi publicación, en este caso, que yo pongo en ResearchGate, ya aparece publicada en alguna de las revistas que ya hacen la gestión del DOI, sí va a figurar, ¿no? Ahora bien, en ResearchGate no necesariamente voy a encontrar artículos científicos, también de repente encuentro tesis de grado y si me equivoco me corrigen, por favor, porque no soy exento de decir barbaridades. Eh, entonces, todo depende. Una, si ese documento que fue posicionado en ese repositorio, el dueño de ese mismo pues, tiene los derechos para poderlo hacer, porque muchas veces también el mismo editor me compra los derechos y ya ni yo mismo que, que redacté mi artículo lo puedo usar, ¿no? Porque ya no es mío, ya es del editor. O en este caso, cuando se suben estas guías, como en este caso en estos medios alternativos, pues bueno, es porque yo ya tengo los derechos, o publiqué por alguna forma, o estoy subiendo mi preprint. Hay muchas aristas. La cuestión es esta. Con Wisdom, si el documento tiene DOI, va a ser considerado para presentarse en la analítica. Si nosotros para hacer, o sea, a nivel institucional, no sé, yo soy la CENESID, y yo para hacer mi análisis no utilizo Wisdom, sino utilizo Saibal, bueno, pues voy a tener la certeza de que la información que yo estoy utilizando para hacer mi analítica está alojada en Scopus, ¿vale? Pero toda la revista que no esté indexada en Scopus no va a figurar. Lo que yo les quiero decir es que estar indexado en Scopus o en Web of Science no significa, ¿sí? Que sea, digamos, no estar indexado en estos índices no significa que mi revista sea mala. No, 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 no tengamos esa idea. Los criterios para construir estos índices muchas veces ni siquiera son estrictamente científicos, muchas veces son más políticos o hegemónicos, digámoslo así. Entonces, les platico también, por ejemplo, en alguna ocasión tuve oportunidad de estar en Flaxo, Ecuador, y yo les platicaba de las maravillas de Taylor and Francis, y de repente pues, algunos profesores me dijeron, oye, pero es que ¿por qué no hablamos de nuestras revistas? Por ejemplo, la revista mexicana de antropología es muy buena, es en español y no está indexada, bueno, sí está indexada, pero no figura entre tu repertorio de publicaciones. Entonces, ¿por qué enfatizar tanto esta cuestión de las revistas internacionales? Entonces, pues la verdad empezamos a reflexionar, sí, efectivamente, los criterios hegemónicos de la construcción de los índices quizá obedecen a otros intereses que no necesariamente sean aquellos que nosotros estamos, digamos, que sean afines a nuestra realidad, a nuestros objetivos institucionales o a la política nacional que nuestros gobernantes estén definiendo para llevar a cabo el rumbo de la nación o del sector de la educación. Entonces, pues bueno, todo esto escapa, digamos, o mejor dicho, es el contexto en el cual se construyen también los índices. Entonces, a lo que yo quiero decirles con todo este rollo es que no necesariamente el estar en Scopus me va a garantizar que soy prácticamente el top y si no estoy en Scopus o si no estoy en Web of Science, pues no existo. No, toda la literatura que está alrededor de estas bases de datos hegemónicas también existe y bueno, a partir de estas herramientas alternativas se puede recuperar y analizar. Además, cuando yo, digamos, tengo ya la posibilidad de asignarle un DOI a mi publicación, es que ya cumple con normas de calidad
y pues, a nivel internacional, estándares. ¿Sí contesté? Seguimos con la siguiente. Perfecto. Patricio Fuenmayor nos pregunta, ¿existe la posibilidad de que el impacto sea subjetivo? Por supuesto, es que, ay, Dios mío, este es todo un tema, porque pues las métricas obviamente, por más que nosotros tengamos la obsesión de poderlo medir todo, pues siempre se nos escapa algún aspecto. Entonces, quizá no, sí es, digamos, esta cuestión de subjetividad y objetividad, pues es bastante interesante en ese sentido también. Puede ser muy ambigua. A final de cuentas, hagan de cuenta, ¿quién definió el criterio para poder medir el impacto? ¿Y en qué momento se definió? Poner un antecedente. El factor de impacto, que es de Web of Science, se definió a principios de los años 70 como un indicador para poder conocer el impacto de las publicaciones a través de la cita. Pero adicionalmente, no sé si sea subjetivo, pero lo que sí quiero indicar es que puede ser un poquito engañoso porque es estrictamente cuantitativo. Podemos hacer esta estrecha relación entre la objetividad y lo cuantitativo porque es lo más tangible que tenemos a la mano. Pero espérenme tantito, les pongo un ejemplo. El impacto se mide por citas, ¿no? Pero la cita pues puede ser negativa. Hay un documento bien interesante de un autor que se llama Francis Fukuyama. Lo sacó a finales de la década de los 80. Se llama El fin de la historia. Entonces, es un artículo súper citado. Hagan de cuenta que el señor Francis Fukuyama estaba en boca de todos los académicos, pero pues ni tan bueno, porque le decían, bueno, el 90% casi de todas esas citas eran negativas. Fukuyama está completamente equivocado por esto, esto y esto y esto. ¿Sí me explicó? Pero resulta que yo tuve 100 citas, todo el mundo está hablando de mí, mal, pero hablan, ¿sí? Bueno, el indicador del impacto no va a considerar que hablan mal, únicamente considera que hablan. Es como dice el Quijote, ¿no? Si los perros ladran es porque vamos pasando, aunque estemos diciendo barbaridades. Entonces, obviamente ahí quizá esté el matiz de la objetividad y subjetividad, en el sentido en que si descansamos únicamente en un indicador cuantitativo, quizá no tengamos la ponderación necesaria para poder tener, digamos, un cierto grado de objetividad. Ahora bien, se han desarrollado otras métricas que nos permiten ponderar ese detalle. Hay una métrica también de impacto que se llama índice H, que considera el prestigio. El índice H, pues bueno, también es una especie de fórmula para poder, como que, proporcionar, mejor dicho, extender, ¿no? La citación que recibe un autor a lo largo de toda su obra para poder ponderar y decir, bueno, por lo menos este autor ha sido citado, ¿sí? 45 veces en esos 45 artículos. Ya son, digamos, otras métricas que nos permiten hacer una ponderación de este impacto. Ahora bien, estábamos viendo, por ejemplo, que Wisdom funciona con métrica que se llama Relative Citation Radio. Ya no me considera únicamente la cita como tal y la cuantificación de la misma, sino me la pondera con relación al área del conocimiento donde está inscrita, lo cual me da, digamos, un poquito más de certeza acerca de su, digamos, me da cierto rasgo de objetividad, ya que se elimina cierto sesgo, ¿no? De carácter, o mejor dicho, se elimina esta cuestión, o mejor dicho, se pone el contexto para que el aspecto cuantitativo, no, cualitativo, mejor dicho, salga a la luz. O sea, se circunscribe el aspecto cuantitativo en un contexto cualitativo para poderlo ponderar. Porque de otra forma sucede lo que les dije en el fenómeno anterior. Sí tengo 100 citas, pero 90 dicen que estoy completamente equivocado. ¿Vale? A ver si no me extendí mucho. No, por favor, está perfecto. Carlos Calderón nos consulta, en el análisis por institución se observa un faltante de datos en número de publicaciones y por ende en los demás indicadores. Por ejemplo, busco en Scopus la misma institución y constan más publicaciones en Scopus que en Wisdom. Ajá, si está utilizando el profesor la versión de prueba, no, mejor dicho, ¿cómo se llama? Sin validación, 50, quizás ese es el detalle. Vamos a hacer, ¿qué le parece si me da los datos, lo contrastamos y verificamos ese detalle? Porque... Perfecto, justamente él nos pone cuál es el porcentaje de error que habría que considerar, porque al momento de usar la herramienta en un ejemplo, en una institución X, tiene 764 publicaciones según Wisdom y tiene 1462 según Scopus. Es casi el a ver, 50% de faltante de datos. lo que tenemos que hacer también cuando hacemos ese análisis en Scopus es verificar que efectivamente
hacer el filtro para recuperar únicamente aquella literatura que esté, digamos, que considere autores con filiación a institución de educación superior ecuatoriana. Porque muchas veces el autor es ecuatoriano, pero está con filiación, por ejemplo, de otra universidad. Ahí hay que manejar los filtros, porque la base de datos de Scopus tiene cada uno de los registros tiene una cantidad innumerable de campos. Entonces, al momento de que hacemos nuestro filtrado y hacemos la recuperación, podemos hacer, ¿cómo se llama? Hacer esa limitación. Yo cuando hago análisis de producción científica, por ejemplo, hago esa criba. Únicamente considero aquellas en el filtro de filiaciones institucionales, cuando tengo ya mi literatura, únicamente elijo aquella de la institución que me interesa y ya el refinamiento se hace de forma inmediata. Y ya nada más veo exactamente aquella literatura que corresponde en específico a esa institución educativa. Habría que ver ese detalle, porque, digamos, si hay que manipular la información una vez recuperada. Aquí, digamos, en esta herramienta ya viene estandarizada. Ya no tengo que hacer, por ejemplo, estrategias de búsqueda tan sofisticadas con operadores y búsqueda en campos. Aquí ya nada más viene la etiqueta y yo le digo, le pico y ya me genera la analítica. En el caso de Scopus, sí tengo que hacer el filtrado. Si estuviera utilizando Scival, por ejemplo, sí ya me presenta una visualización similar a la que estoy viendo aquí en Wisdom. ¿Vale? Perfecto. Rocío Vaca nos comenta, por favor, ¿se puede realizar un ejemplo con la Universidad Central del Ecuador? Claro. Mientras lo vamos haciendo, ponemos aquí nuestra información de la Universidad Central del Ecuador. O sea, ya vieron, por ejemplo, que yo lo escribí en español. Bueno, se alcanza a ver. Y me aparece, tal como está sentado en la base de datos, bueno, en Wisdom, está el nombre en inglés, pero yo lo busqué en español y de todas maneras me lo recupero. Así aparece. 715 publicaciones. Lo que sí quiero indicar, ¿no? El Open Access, los journals donde está publicando, Journal of Tropical Medicine, no, medicinas de enfermedades tropicales, pues ustedes publican mucho. Publican en PLOS, Elsevier, Wallis, no, también publican en las casas editoriales, todo. Bueno, pues es una de las universidades públicas más importantes de la Central del Ecuador. Y aquí también pues, me puedo comparar con alguna otra universidad que yo quiera hacer un análisis, no sé, algún equivalente. Por ejemplo, no sé, la técnica de Ambato. Digo, por pública, ¿no? O sea, una universidad pública. Universidad Técnica de Ambato, voy a poner, si es pública, ¿no? La de Ambato. Bueno, hacemos el comparativo entre dos instituciones. Así está. ¿Qué les parece? ¿Alguna otra pregunta? Si gustan también, bueno, por ahí está María Fernanda, ella nos puede dar un poquito más de detalles ya si tienen un periodo de prueba o algo así de Wisdom, con gusto. Perfecto. Te continúo haciendo entonces las preguntas. Tenemos a Carlos Ramos que nos dice, ¿cómo se puede buscar el top 10 de investigadores según el área de conocimiento de Wisdom? ¿Cómo se puede buscar el top 10 según el área de conocimiento de Wisdom? Bueno, por ejemplo, si nos vamos aquí, ¿no? Vamos a poner Ecuador. Así nada más. Nos vamos a búsqueda avanzada. Fíjense, no me lo habían preguntado y me voy a aventurar a hacerlo, ¿no? Con miedo a quedar en ridículo frente a ustedes. Pero vamos a ver, por ejemplo. Es el top 10 por área del conocimiento. ¿Nos vamos a qué categoría? En categoría vamos a ver ciencias de, ¿no? Ciencias de la salud. ¿Les parece bien? Únicamente ciencias de la salud. Voy a decir que únicamente me recupere ciencias de la salud de la República del Ecuador. Nada más, por favor. ¿Sí? Y le voy a decir, que me refine la recuperación. Aquí me va a aparecer un listado de literatura. Pero si me voy aquí a Visualization, ya puedo ver la analítica. Y bueno, aquí me aparecen, pues no el top 10, pero sí el top 4, digámoslo así. O sea, los 4 investigadores más prolíficos en la República del Ecuador en ciencias de la salud. ¿Vale? Sí, a este nivel podríamos verlo. ¿Está bien?
Y bueno, aquí también de repente yo puedo desplegar mi listado de autores y ya puedo ver un listado por número de aquellos que en este filtro no figuran en la analítica, pero sí figuran en el filtro. ¿Ya vieron? Entonces yo puedo aquí seleccionar únicamente el top 10, lo vuelvo a filtrar y ya genero únicamente la analítica con ese top 10 de los investigadores que están publicando en Ciencias de la Salud. Esto me dice que son los investigadores más productivos, insisto, no los de mayor impacto, porque el impacto se mide por cita. ¿Vale? ¿Sí contesté? Bueno, pero si nos Sí. fijamos así, utilizando las herramientas, podemos ir resolviendo paulatinamente esas dudas. Así es. William Tandazo nos dice, ¿se puede ver por institución en SJR? SJR, sí. Podemos ver, no, por institución. A ver, vamos, por ejemplo, si yo me voy aquí a Journal Ranks, fíjense qué buena pregunta. Country Ranking. Nos vamos aquí a... Sí, lo que pasa es que, bueno, como este es gratis, es nada más así como el gancho para que suscribamos Scopus. No, hombre, si Elsevier se la sabe, si no por eso son uno de los editores más top. Bueno, existen también desde que se inventó la imprenta, ¿no? Por eso puede llegar a ser tan abarcador sus ofertas, tienen amplia experiencia, pero bueno, también estrategias de marketing para darnos un recurso gratis, muy bueno, pero que pues después nos hace hacer la suscripción, pues bueno, son como algunas estrategias de marketing un poquito agresivas. Aquí tenemos entonces nuestro perfil del Ecuador, pero no, ahí sí les fallo. El journal, o mejor dicho, el Simago Journal Ranks, no me está recuperando la información por institución, únicamente a nivel revista y a nivel cuantitativo. Ya para hacer un análisis a nivel institución, pues tendríamos que suscribir Saival o hacer talacha con los registros de Scopus. O sea, trabajo mecánico, pues. ¿Alguien más? Sí, la misma pregunta, perdón, la misma persona nos realiza otra pregunta. ¿Wisdom también maneja cuartiles? Claro. No. Qué barbaridad acabo de decir. No. Los cuartiles ya digamos que son, digamos, ya es un indicador que está integrado dentro de las bases de datos hegemónicas que me permiten hacer este tipo de análisis. Y es precisamente para poder homogeneizar los listados de categorías temáticas. Entonces, digamos que en Wisdom, como es una herramienta analítica, más de localización de información y evaluación, no considera estos cuartiles porque no tiene rank, ¿vale? No tiene rank como es el caso de Simago o Journal Citation Report. La intención no es rankear la revista, sino la intención es hacer analíticas para visualizar la producción científica. En este caso, por ejemplo, eh, mm, los cuartiles no son pertinentes porque, o mejor dicho, no son útiles para Wisdom y para los objetivos que cubre, porque digamos que no tiene listados de categorías de revistas organizados por categoría y organizados también por impacto. ¿Sí me explico? Entonces ahí no hay, esta categoría estadística no aplica. Sí aplica para las bases de datos como, insisto, Web of Science o Scopus, pero cuando hablamos de Wisdom, ya es una herramienta que se equipara a Scival o a Insights. Correcto. Henry Rosero nos dice cómo se puede medir el impacto de un investigador cuando gran parte de estos solo aparecen como coautores de grupos colaborativos extranjeros, incluso en áreas ajenas a la experticia del investigador. Ajá, eso se llama, para poder nosotros hacer, digamos, un análisis de impacto e influencia del investigador, recurrimos a el índice H. ¿Sí? Entonces el índice H nos va a permitir también identificar qué tan citado es un investigador. Les pongo un ejemplo, para ello me voy a ir. Tengo claves también de los productos de la competencia, pero no se los quiero mostrar porque que hagan su chamba, que hagan su trabajo, ¿va? O sea, porque esto también lo puedo hacer en Scopus o lo puedo hacer también ¿cómo se llama? En Scopus o en Web of Science, identificar el índice H para ver cómo se pondera, cómo se distribuye la producción, las citas entre toda la producción científica del autor. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Google Scholar, voy a recurrir a que también pues, me da la analítica. Voy a poner un ejemplo de mi
cercano a México. Ahorita, en los tiempos de pandemia, tenemos un personaje que está figurando de manera exhaustiva en los medios de comunicación. Se ha vuelto vocero del gobierno. Es un epidemiólogo muy destacado. Entonces vamos a ver cómo figura aquí en esta herramienta su perfil en cuanto a producción científica. Y aquí se da mucho el caso que usted me dice, por ejemplo, o bueno, que me dice Ana de la pregunta. Es un coautor, a veces es autor principal, pero luego también está en la cola de una lista interminable de autores extranjeros, etc. Pero independientemente del lugar que ocupe en la lista de autores, si citan ese documento, la cita también la va a recibir ese investigador, ¿vale? Esa es una. O sea, cita recibida por el documento, si ahí figura mi nombre, aunque yo hubiera nada más sacado las copias, también me toca a mí, ¿sí? Al momento en que nosotros accedemos o podemos ver el perfil de un investigador para verificar el impacto de su producción científica, existe este indicador que se llama índice H, como yo les estaba platicando. Insisto, nos permite hacer una distribución de toda la citación que ha recibido ese autor en el conjunto total de su literatura. El cálculo es muy sencillo. Únicamente tenemos que ordenar, ¿sí?, mis documentos o mis registros citados por año. ¿Vale? Digo, citado, o sea, únicamente tengo que organizar mis documentos por cita, del mayor a menor, así como está aquí esta tabla, y voy bajando hasta que el número de registro coincida con el número de cita. Ese es el índice H, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que el índice H de este investigador es 17. Si yo organizo la citación que ha recibido su literatura, independientemente en el lugar donde figure, por ejemplo, porque aquí en este recurso, en este artículo que es de Science, nada más y nada menos, pues figura hasta el final, aún así están considerando la cita. ¿Ya vimos? O sea, si ustedes quieren publicar como investigadores y son jóvenes y quieren figurar en este tipo de indicadores, el mejor consejo es que se cuelen en la cola hasta el final de un investigador ya que publique. Júntense con ese investigador, le hacen la talacha, le sacan las copias, qué sé yo, empiezan ahí a subir entre este tipo de actividades académicas, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos digamos, este cálculo, si aquí en Google Scholar viniera el número de registro organizado, aquí me podría un indicador de número de registro, por ejemplo aquí, podría saber que cuando llego a el documento que he citado 17 veces, coincide con el número de registro 17. En ese cruce podemos identificar el índice H del autor. Y esto se refiere a que por lo menos 17 de los artículos de este autor han sido citados 17 veces. O sea, me hace una distribución de toda esa citación a lo largo de su producción, porque si nos fijamos, este autor ha recibido más de 6,600 citas, entre que es el autor principal, el colaborador, el colado, qué sé yo. Entonces, el índice H nos permite medir la influencia del autor y el impacto que tiene su producción científica, ¿no? Adicionalmente, digamos que el factor de impacto lo que va a hacer es la revista, ¿sí? Factor de impacto revista, índice H, autor. Bueno, el índice H se puede aplicar para varias categorías, pero es el que nos sirve mucho para autores. Entonces, si yo tengo un índice H de 17, obviamente va a tener un mayor impacto, mayor influencia, un autor que tenga un índice de 25. De 27, y así consecutivamente. ¿Está bien? Perfecto. Maripar nos dice tal vez si existe algún conocimiento o existencia de datos abiertos relacionados al COVID. Todos ahorita los editores científicos están poniendo a disposición de la comunidad internacional su literatura de COVID. Métanse a cualquier página, Wiley, Springer, Elsevier, Taylor, bla, 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 inmediatamente la página de eso va a decir, aquí está la literatura de COVID. Si ustedes le ponen en estos editores palabra clave COVID, toda esa información que sea recuperada van a ver que está sin restricción libre para su consulta. Así que pues hay que aprovechar. Perfecto, Elisa Jara, ¿se puede filtrar la información de acuerdo al orden de autores? Es decir, obtener el número de publicaciones para las que, por ejemplo, el primer autor tiene filiación a una institución ecuatoriana. Ajá, ya. En Wisdom no. Habría que investigar si en otra de las alternativas que existen en el mercado sí. Pero eso tendríamos que verificarlo con otro proveedor y pues ya es otra gestión. Jimmy Fernández nos dice, muy buena intervención, felicitaciones. Una pregunta,
Para el análisis de publicaciones científicas usando los títulos y afiliaciones, ¿cuál podría ser la solución para evitar los diferentes nombres y acrónimos de instituciones y universidades que se mencionaron? Sí, ya sé, la pesadilla de siempre. Qué horror. Eso ya depende de cada base de datos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Scopus porque Scopus sí me estandariza de manera bastante homogénea las filiaciones institucionales. Websan ya ha mejorado bastante, pero lo que sí es que tendríamos que, pues obviamente, al momento de que utilizamos una de estas herramientas, cuando hacemos nuestro filtrado, sí tener certeza, cuando vemos las filiaciones institucionales ya en el filtro, de que no aparezca con distintos nombres la institución. A mí me ha tocado, por ejemplo, en Web of Science, sobre todo, que de repente me sale Universidad Central del Ecuador en español, pero también me sale el nombre en inglés. Y si yo no selecciono, no agrupo o glutino esos dos registros, se me dispersan. Es todo un tema, incluso a nivel de ciencias de la información, ¿no? De bibliotecología y ciencias de la información, se le conoce como control de autoridades. Entonces, no, es una ciencia. Pero sí, hay que fijarse. En Wisdom eso se limita, porque si nos fijamos, independientemente de cómo se integre o se consulte la información, como es el caso que yo les platiqué ahorita cuando le puse Universidad Central del Ecuador, inmediatamente me identifica la entrada y me integra toda la literatura y me despliega la analítica. Vamos con la pregunta de Napoleón Peralta, nos dice, hoy en día el Machine Learning está en aplicaciones, pero ¿cómo hacer para incorporar los dashboards en nuestras páginas? Ay, ahí sí ya escapa a mi ámbito esa pregunta, que es muy buena, me gustaría también saberla. Voy a consultar a mis amigos ingenieros que hoy tenemos ahí en la empresa para ver si nos arrojan un poquito de luz acerca de esta excelente pregunta. ¿Cómo la podemos integrar en nuestros dashboards? ¿Cómo podemos ir nosotros incorporando todo este tipo de algoritmos y nuevas tecnologías en nuestras páginas web? Pero sí, aquí digamos, ya es una cuestión de que escapa al terreno de los ingenieros, o mejor dicho, que descansan en la cancha de los ingenieros. Víctor García nos dice, exploré Wisdom y puedo ver que no está actualizado, ya que mis propios datos de los últimos 5 años no los tienen. Ajá, hay que checar eso y también sí, ¿cuál es el origen de ese detalle? Por ejemplo, tenemos hoy en nuestras publicaciones, una de las ventajas de Wisdom es que se alimenta al momento, entonces sí me gustaría, si podemos platicar con el autor o con la persona que nos está haciendo la pregunta para ver ese pequeño detalle de cuáles las características o el contexto en el cual se presentó la información de esos últimos 5 años, podríamos encontrar una respuesta razonable. Perfecto. Bueno, les quería recordar a nuestra audiencia, tengo varias preguntas de estas. Nos consultan que no han podido ingresar desde el momento del inicio del webinar, así que les recuerdo que en nuestro canal de YouTube, en CEDIA y Escuela de Formación Continua, tenemos el tema de todos los webinars y tenemos las grabaciones, tanto el webinar del día de hoy como los futuros. Nuevamente te hago llegar las felicitaciones de muchas personas. Y dentro de esas hay una del doctor Monsalve que nos comenta sobre la grabación de YouTube, así que esperamos para el tema de webinars y capacitaciones. Jimmy Fernández nos dice, muy buena intervención. Nuevamente nos pregunta sobre las instituciones y universidades que se mencionó, que son los acrónimos. Ya sí, ese es el pequeño detalle, es toda una ciencia, pero si nos fijamos en Wisdom no hay tanto problema porque esto ya está estandarizado e integrado a partir de la base de datos de GRID, que es la que se encarga de hacer la estandarización de todas las formas y modalidades en las cuales se puede presentar la afiliación institucional. Es un trabajo continuo que se está haciendo, que incluso las bases de datos más poderosas es una pesadilla resolver, créanme. Marilena Torres nos pregunta cómo podemos obtener los datos de Sabino. Sabino, tal vez alguna cuenta del canal de dirección hacia ti en el que te puedan Claro que comunicar. sí, miren, pues yo estoy a sus órdenes. Sabino Segura es mi nombre. Pueden escribirme a la siguiente dirección electrónica: asegura, arroba hotmail, arroba difusión.com. Voy a abrir ahorita un PowerPoint para Por ponerles favor, así lo puedes anotar y la gente lo puede ver. exactamente y lo puedan Gracias, tomar. María Elena. Nosotros trabajamos mediante CEDIA. Gracias por tus detalles. La
preguntas o cualquier tipo, le pongo a disposición a nuestra audiencia los recursos de Grupo Difusión Científica. Los pueden solicitar a través de Cedia. Trabajamos conjuntamente, así que mientras Sabino pone su email, también les doy el email de Cedia, que es basesdedatos@cedia.org.es nuevamente, basesdedatos@cedia.org.es. Aquí podremos ofrecerles mayor información sobre generación de los paquetes para las instituciones y cualquier otro requerimiento adicional que tenga María Elena. Con mucho gusto estamos para atenderles. Y Sabino lo va a poner ahora el personal. Perdón. Ahí está, perfecto. El correo, ahí lo tenemos, institucional, para que se puedan comunicar conmigo en cualquier momento que tengan dudas. Ahí lo podemos solucionar. Y pues a la orden, claro que sí. .com.mx, perdón, si no, se va a ir aquí la información. .com.mx. Mi nombre es, insisto, Sabino Segura. Yo soy especialista en contenidos digitales y pues también he tenido la oportunidad de ir trabajando con universidades ecuatorianas desde hace ya algún tiempo y nos hemos dado también unas gratas sorpresas porque ya se fijaron esas líneas de tiempo de cómo hemos sido testigos de la evolución y el crecimiento sostenido de toda la producción científica y el desarrollo de todo este sector de la educación y la investigación en el Ecuador. Pues bueno, es bastante apasionante y muy interesante cómo se va presentando y cómo lo podemos ver incluso ya con resultados, ya con analíticas. Aquí está, por ejemplo, ya mis datos, Sabino Segura, asegura@difusión.com.mx. Si de repente también tengo algunos amigos en Facebook, buena parte de la comunidad de bibliotecarios ecuatorianos, el perfil es Sabino Sec, por si gustan también. De repente ahí. Sabino, pongo a disposición, por favor, que me ayudes anotándolo. Basesdedatos@cedia.org.es en caso de que requieran solicitar cualquier tipo de recurso del grupo difusión y poderles ofrecer la información de la generación de paquetes para todas las instituciones. Ay, muchísimas gracias, Ana. Sí se alcanza a distinguir aquí mi dirección de correo de Cedia, basesdedatos@cedia.org, que está bajito. Te comento que tenemos la visualización de Wisdom, si no estoy mal. Ya, perdón. Bueno, entonces, qué bueno que me dices, porque entonces voy a cambiar. Exactamente, ya lo estaba escribiendo. Aquí está mi Genial. pantalla. Segura, ahí aparece, así figura en redes, como Sabino Sec. Mi dirección de correo es asegura@difusión.com.mx y como bien nos dice Ana, nosotros trabajamos en colaboración con Cedia. Cedia es la que nos ayuda a comercializar nuestro producto en la República del Ecuador. Pueden consultar con ellos cuáles son los paquetes que están disponibles para las instituciones de educación superior en su país. Entonces, pues también pueden contactarse con ellos. Ella ya tiene mis datos, también podemos coordinarnos en alguna actividad que a ustedes les interese. Y pues ahí está también la dirección de Cedia. Muchísimas gracias, Sabino. Voy a continuar con algunas preguntas antes de concluir. Cualquier duda o intervención de las personas que estén dentro de nuestra audiencia, que no alcancemos a ponerlas el día de hoy, los canales seguramente serán dentro de los descritos por Sabino y nosotros le daremos paso a las preguntas para que sean resueltas en su totalidad. Continúo entonces con Carmen Méndez, que nos dice: felicitaciones, doctor Sabino, excelente conferencia. ¿Podría generarnos algún análisis métrico, por favor, para la Universidad Regional Autónoma de los Andes en categorías de ciencias jurídicas, por favor? Wow, perfecto. Dejen tomar nota porque, bueno, son mis amigos de la Uniandes. Precisamente en la semana estuve conferenciando con ellos, fue muy divertido. Uniandes, ¿verdad? ¿Es ciencias jurídicas? De ciencias jurídicas, sí. O específicamente ciencias jurídicas, ¿no? De Uniandes. Muy bien. ¿Qué les parece si sí, mis amigos de Uniandes? Nada más que pues nos hagan llegar su correo, ¿no? ¿A dónde se las mando? ¿Se las mando a ustedes? Perfecto, ahora le comentamos a Carmen a ver si es que nos Que me puede mande un ayudar correo, con... que me mande un correo con la solicitud y yo se lo contesto con la información, ¿vale? Genial, perfecto. Entonces Muy bien. vamos con Carlos Monsalve, que nos dice: si una de las fuentes de publicaciones es PubMed, ¿puede esto causar un impacto al comparar una institución que tiene facultad de medicina va a otra que no? Oh, es que hagan de cuenta, eso sí es un pequeño detalle y me gusta mucho la pregunta, porque por obvias razones, o mejor dicho, por las naturalezas de la propia disciplina, la medicina por lo regular va, o sea, investigan afuera, o sea, los médicos investigan por fuerza, o sea, por la propia naturaleza de su disciplina.
Ellos están prácticamente la mitad del tiempo de su formación en el aula, la otra mitad en práctica. Después de la práctica empiezan a acumular evidencia, esa evidencia la protocolizan y después la redactan y la presentan en un artículo de investigación para presentarle a los demás médicos cuáles fueron los resultados de cierta intervención, qué sé yo, de cierto, pues ahí detalle de su práctica. Entonces, como que la producción científica se da de manera natural y está muy articulada de forma orgánica con la práctica. Eso hace que, pues, sea, digamos, por lo regular en los países, buena parte de la producción esté descansando en ciencias de la salud. Lo mismo pasa en México y como vemos en Ecuador también, es pues, aproximadamente un 40-45% de la producción científica es sobre medicina y salud. Entonces, eso es por estas características que les acabo de mencionar. Obviamente, cuando una institución únicamente se enfoca a cuestiones relacionadas a ciencia y tecnología, todo este universo de literatura que se produce de forma natural, pues se escapa. Entonces, obviamente también, Wisdom, una de las fuentes que tiene para poder hacer la analítica es PubMed, ¿no? Donde podemos encontrar la literatura indexada en la base de datos Medline, entre otros muchos recursos. Sí, obviamente en unas áreas del conocimiento el volumen de producción científica es mucho más amplio que en otras. Entonces, ahí sí va a haber contrastes. Ahí tendríamos que ponderar. Recordemos que muchos de estos análisis son cuantitativos, entonces tendremos que tener ese colchoncito, ese contexto cualitativo para poder decir, como usted bien dice, profe, bueno, en caso de que yo no tenga el área de medicina, obviamente que si me contrasto con una universidad que sí tenga medicina, quizá yo no tenga tanto volumen de producción, pero también podemos medir el impacto, qué sé yo, hay bastantes aristas muy interesantes. La siguiente. Susana Cadena nos dice, ¿se puede ver por áreas de conocimiento? Sí, bueno, por áreas de conocimiento no, pero lo que sí se puede ver es por línea de investigación o temática. Entonces, por ejemplo, voy a compartir de nuevo Wisdom. COVID, ¿no? Es un tema. COVID-19 pruebas, coronavirus disease, bla, bla. Aquí me dice tema. Yo me voy aquí a, ¿sí? Ah, no, coronavirus disease 2019, ¿no? Y ya puedo ver toda la literatura científica que se ha desarrollado sobre ese tema en específico, quién publica, los autores, las universidades, pero por tema, no por área del conocimiento, sino por tema, lo que me da una granularidad mucho más exhaustiva y un grado de detalle más amplio. ¿Sí? Perfecto. Marcel Peralta también nos pide una filtración de una información específica para la Politécnica, así que, Marcel, Correcto. te invito nuevamente a direccionarle mediante los canales que hemos puesto, así él podría enviarte toda la información. Rafael Molina nos dice, Easy Wisdom solo cuenta con las publicaciones de Elsevier y Taylor y Francis, no incluye la Web of Science y Scopus. A ver, otra vez me voy a explicar de nuevo, porque sí vale la pena aclarar esta situación. Web of Science y Scopus no editan nada, son bases de datos, ¿vale? Entonces, ellos lo que hacen es integrar las publicaciones de los editores, ¿sí? Si nos fijamos en Wisdom, yo sí puedo ver que las analíticas están prácticamente o sea, se están alimentando de la literatura científica que tiene DOI, ¿sí? Al tener DOI la literatura científica es, digamos, exhaustiva esta recuperación. Cuando yo estoy haciendo la mismo en Insights o en Scival, únicamente se van a alimentar de sus respectivas bases de datos, que son Web of Science y Scopus respectivamente. Todas aquellas revistas, todo el universo de literatura científica que no está indexado en estas bases de datos, se va a escapar del análisis. En Wisdom, independientemente que esté indexada la literatura en Web of Science o en Scopus, si la literatura tiene DOI, se va a ver reflejada en la analítica. Espero que me haya explicado bien y que mi comunicación haya sido correcta y asertiva en ese sentido. Entonces, digamos que para responder la pregunta de forma más concreta, aquí insisto, si la literatura tiene asignado DOI, va a ser recuperada. Y el DOI lo pone Elsevier, Wiley, Springer, Taylor y los editores chiquitos, los editores grandes, todo el universo. ¿Está bien?
Perfecto. Tenemos como última pregunta a Silvia Altamirano. Esperamos haber respondido todas las preguntas Y nuevamente. esperamos. Les damos los canales para que en caso de que tengan alguna duda adicional, se Mm, comuniquen con nosotros. Sí, Silvia por favor. Altamirano nos dice, dentro de arquitectura existe algún formato, ya que hay reglas diferentes al momento de publicar los artículos, recordando que son necesarios diagramas, bocetos e imágenes. Ah, excelente pregunta, pero eso ya se ve a nivel revista. Miren, muy rápido. Aquí voy a presumir mis revistas, ¿no? Si me dan chance. Entonces, tengo Taylor and Francis, ¿va? Por favor, este espacio es para ti. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Tempo Online. De aquí pues está integrada la colección de revistas de Taylor. Yo a Taylor le tengo mucha estima porque fue precisamente el producto que me permitió trabajar con ustedes. Fue el primero que me adoptaron en la República del Ecuador hace prácticamente quizá unos 9 años, el cual pues bueno, lo adoptaron de una forma extraordinaria, les encanta. A lo mismo que Springer también, que es el mismo que distribuyo yo. Son de como que los favoritos del Ecuador. Y aquí, por ejemplo, ¿dónde estamos? Arquitectura, a ver si están artes. Eso ya cada revista, ¿no? Y en cada revista nosotros vamos a saber exactamente cuáles son las características y nosotros tenemos que presentar nuestro manuscrito, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Theater and Performance, Visual Culture. Vamos a poner aquí Architecture y vamos a ver si las revistas que tengan ese título. Arquitectura. Ya me salen algunas, ¿ya vieron? Extraordinario. Tengo 9 que tienen en el título la palabra arquitectura. En cuanto a título de revista. Vamos a esta que pues, se llama así, ¿no? Journal of Architecture. Ya, o sea, su nombre es indicador, es la revista de arquitectura. Yo quiero publicar aquí, quiero saber exactamente cuáles son las características del manuscrito que tengo que presentar, las gráficas, los renders, los planos, qué sé yo, pues es arquitectura, ya sí, ya es súper especializado. Entonces, profesora, le invito a que localice su revista. Esto aplica para todas las páginas de revistas científicas porque todas son iguales. Ay, miren nada más, esto está en conjunto con la Real Sociedad de los Arquitectos Británicos, algo así. Ah, no, el Instituto Estamos Real de... hablando de alto nivel. Sí, pues claro. Bueno, y vamos a Excelente. publicar aquí. Felicidades desde acá. Te hacemos llegar nuestras felicitaciones. Qué gusto tener a una persona con ese nivel dándonos este webinar tan interesante. Muchísimas gracias. Regálenme que, bueno, no es por vanidad, pero pues es que si me están chuleando tanto me la voy a creer y ahorita nadie me lo vas a cortar aquí. No, así es. Bueno, Este es tu espacio, como te digo, Cedia te ha invitado y muchas personas te felicitan a través de nuestras redes sociales y tanto ay, ahorita estamos las voy a orgullosos ver. de tenerlo aquí presente. Te esperamos, lógicamente, para los webinars futuros. Seguramente vamos a compartir contigo temas adicionales. Perfecto, yo encantado. Ya saben que pues yo la verdad ya estoy prácticamente convencido en que me voy a ir a vivir a Cuenca, me voy a volver cuencano, ¿no? Entonces, para ir tramitando mi nacionalidad. No, no, bueno, es un pequeño. Perfecto. Y nos traes la revista, así la podemos publicar acá Dale, también. pues, y aquí, ¿Sí? bueno, ya nada más para responder por último a la profesora, es que aquí usted Por puede favor. consultar en cada una de estas secciones cuáles son las características de su manuscrito y del material adicional, renders, gráficas, planos, qué sé yo. Entonces, pues bueno, lo dejo a su consideración y ya estamos cerrando, ¿verdad, Ana? Así es, estamos dando ya por finalizado. Nos Perfecto. extendimos un poquito, pero creo que fue necesario. Bueno, pues yo les agradezco mucho también y espero estar participando activamente en sus actividades. Y muchísimas gracias, de veras que muchísimas gracias, estoy muy contento. Hasta la próxima. No, gracias a ti. De esta manera, entonces, daríamos por concluida la sesión de aprendizaje. Agradecemos nuevamente a CEDIA, a su Escuela de Formación Continua, Grupo Difusión Científica, y a ti, Sabino, por tu tiempo, por tu información Gracias. compartida. Les recuerdo a todas las personas de escribirnos al contacto de bases de datos @cedia.org.es en caso de que requieran alguna información adicional sobre la generación de paquetes para las instituciones. Sin más, les agradezco a todos por su asistencia y que tengan todos un excelente día. Gracias.